Vamos a esperar un par de minutos, 1 o 2 minutos, y ahí partimos la clase de hoy día, ¿ya? Voy a mandar mensajitos para que la gente se conecte. Ya, perfecto. Hola Andrea, bienvenida. Ya, vamos a iniciar. Voy a bajar un poco a la música. Un segundo. Ya, ahora sí. Ya, miren, cuéntame un poquito antes de partir con la clase de hoy día, que vamos a seguir viendo el mismo código, etcétera. Vamos a hacer algunas cositas distintas que ahí se las menciona. Cuéntame, ¿cómo le ha ido con este tema? ¿Le sigue siendo muy complejo, muy difícil? ¿Ya más o menos ya entienden ciertas cosas? ¿Les escucho o les leo? Sara dice que hay que estudiar mucho. Sí, es verdad. Josefina dice que está pegada porque no puede memorizar los códigos. Ya. Pero no importa, no es necesario memorizarlo, por si acaso. O sea, habitualmente van a acordarse de los que son más típicos, pero, pero no es necesario que se acuerden del código, ya no es necesario memorizárselo. Ya eso lo pueden leer en la documentación, lo pueden buscar en Google, el autocompletado de RStudio les puede ayudar. Así que el tema no es memorizarlo, ya el tema es Me saber pasa más. cuándo usarlo, más que otra cosa. Ya, más que memorizarlo. Eh, ¿Qué más dicen por acá? Me lo he tomado con calma para aprender, viendo los videos varias veces. Ya, perfecto, Natalia. Sí, es verdad, verdad. Yo también he sido como en las clases, he avanzado como súper lento. No sé si se han fijado que he ido como de a poquito, hemos hecho varias cosas, pero lo más tranquilo posible, porque la idea es que si tienen bien las bases, lo que viene después se les va a hacer mucho más fácil. ¿Qué más? Josefina, entonces, espérame un segundo. Anda mi perro por acá, espérame. ¿Conocen a mi perro, no? Mira, es un salchicha. Le gusta meterse acá arriba. Quiere atención. Ya, vamos a ver. Quédate ahí abajito. Ya. Em, Estoy pegada porque no puedo memorizar. Ah, ya, me lo he tomado con calma, entonces vuelvo todo el rato a ver los videos. Ya, sí, es parte de esto. Hay que verlo muchas veces, hay que verlo con calma. También he visto presentaciones del bootcamp. Ah, perfecto. Sí, yo pegada aún con los códigos, pero porque no he podido avanzar el Finger. Modo mudanza. Mira, para mí es muy complejo, los tiempos no me dan con todo lo que hay que leer. Mm.
Sí, sí, al principio cuesta, se necesita tiempo, pero como todo en la vida. A veces el tema no es tanto que me falta el tiempo, ¿no? A veces, o que nos falta el tiempo, a veces pasa con que un tema de prioridades y otras cosas que hay en la vida, ¿no? Con todas las ganas de seguir. Ya, voy de a poco, no es fácil, para cada día más enchufada, ya. Perro completo. Claro, sí, una salchicha. Sí, se llama Goku. ¿Conocen a Goku, cierto? Como el personaje este del Saiyajin. Bueno, él se llama así. Hola. Yo contento cada vez que corren los códigos. Sí, es como una sensación súper interesante eso cuando anda bien y no hay errores. eh, Uno se siente contento. Especialmente cuando sale lo que uno tiene que salir, porque a veces el código corre y sale una cosa que uno no espera. Oye, tú bájate. Te sube a la mesa, otro. Ya, pues. Em, Me ha costado porque voy en conjunto con la maternidad. Ah, escucha, eso es complejo. Qué buen nombre, pero un poco el guardar los códigos, las carpetas, Excel. Ya, bueno, Daniela, con calma todo este tema. Y también se pone rubio cuando se enoja. Sí, le da la locura de repente. Sí, no es muy enojón, pero le da la locura. Ya, perfecto. Ya. Eh, Voy a dejar de compartir esto. Mm, ya, vamos a ver. Espérenme que están entrando más personas. Les quiero mostrar antes. Esto de acá, denme un segundo. Voy a mostrarle otra cosa. Que lo dejé en el Discord, pero igual lo voy a mencionar. Porque puede que alguien no lo haya visto o haya quedado con dudas. Plan, 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 plan. Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, miren. Ya, eh, recuerden que tenemos el GitHub de nuestro curso. Y, y todas, todas ya tienen el perfil creado en GitHub, ¿no? Voy a dejarlo, va a ser nuestro asistente. Está como nervioso. ¿Sí? Es importante que tenga porque lo vamos a empezar a usar eh, pronto, muy pronto. Eh, con estrella y todo. Ah, buenísimo. Ya, entonces recuerden que este es el repositorio de nuestro curso. Se los voy a dejar ahí nuevamente en el chat por si no se habían enterado de aquello. Recuerden que el GitHub es como un Google Drive donde uno guarda cosas, guarda código, ¿ya? Y también archivos y datos, ¿ya? Y además permite hacer una cosa que es bien interesante que la vamos a revisar más adelante, que es el control de versiones. ¿Ya? Para que no se nos pierda, para tener siempre la última versión actualizada, todo lo demás, ¿ya? Entonces, yo les dejé em, acá en la carpeta, en la sesión 3 em, este archivo, ¿sí? No sé si lo chequearon, ¿ya? Que se llama sample.csv. CSV, acuérdense que es una extensión de un archivo
que es cuando es de comas separados, o sea, archivo de valores separados por comas, ¿ya? A veces son comas, a veces son punto y comas, ¿ya? Ahí depende del gusto de cada quien, digamos, ¿ya? Pero tiene algún separador de aquellos, ¿ya? Se supone que eso hace que el archivo sea más livianito y más fácil de manejar, ¿ya? Y más estándar, porque el Excel es bueno, pero depende a veces de la versión del Excel. No todas las funciones están, o lo pueden leer distinto, depende de la configuración del computador y otras cosas más. Y además tiende a ser más pesado. La misma cantidad de datos en un CSV pesa bastante, bastante menos que el mismo archivo, los mismos datos en Excel, ¿ya? Entonces, se tiende a ocupar a más, ustedes van a ver harto este tipo de archivos, CSV, ¿ya? Si se van, en la medida que vamos a ir viendo más bases de datos, otras cosas, se van a dar cuenta que este es una extensión, una forma de guardar archivos de datos bastante común y que permite comunicarse de mejor forma entre distintos sistemas, ya para no tener problemas de compatibilidad, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, yo les dejé este archivo para que lo puedan descargar. ¿Y por qué se los dejé acá? Porque varias personas mencionaban de que tenían problemas con descargar los archivos, lo que vimos de mercado público, porque son bastante grandes, ¿ya? Entonces, habían como dos problemas. A veces era tan grande que, por ejemplo, las personas que estaban en la versión cloud, era muy grande el espacio que ocupaba, entonces les cortaba eso. Eh, o bien, a veces la conexión a internet no era la mejor, entonces de repente quizás bajaba algo y se cortaba y salía un error. O bien en su computadora a veces manejar un volumen tan grande de datos que está haciendo cosas también puede ser más complejo. ¿Ya? Entonces, como todo este tema tiene fines pedagógicos, básicamente no es que tengamos que ver necesariamente ese archivo para descubrir algo puntual, sino que lo estamos usando como un pretexto para aprender, ¿ya? Les dejé em, esta muestra, ya que son de 1000 registros, creo que era de enero, son 1000 registros seleccionados al azar, em, del mes de enero, si no me equivoco. ¿Ya? Y que posiblemente les va a ser más útil porque es más liviano, es más práctico, y lo dejé como en otro formato, en otra plataforma para que lo puedan descargar. ¿Ya? Eh, entonces, les voy a explicar ahora cómo descargarlo, ¿ya? Y esto es importante porque nosotros hemos visto cómo importar datos. Recuerde que importar datos significa que el dato está dando vuelta en alguna parte, en alguna base de datos, en internet, en un servidor que uno tiene que descargar de internet o de otro computador, o un archivo que lo tiene local, o sea, lo tiene guardado en su computador. De cualquier forma, uno puede extraer esos datos y meterlo como al RStudio, al programa, al espacio de trabajo, para poder empezar a analizarlo. Ya eso se llama importar, o sea, traerlo a su espacio de trabajo. ¿Ya? Hay otra, yo creo que no la vamos a alcanzar a ver, eh, pero que es como scrapear las páginas web. La página web a veces tiene información que no es fácil de acceder, pero que están ahí, y que uno podría descargarla y meterla al estudio, al RStudio, ¿ya? Sin que el creador de la página web lo haya disponibilizado, lo haya dejado así como abierto para descarga, ¿ya? Eso se hace harto también. Eh, en una se alcanzamos a hacer algo, pero no tanto con código, sino que ocupar como un truco con una librería que es bien práctica. Em, pero no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver de ahí. Entonces, estamos acá. Fíjense acá. Se fijan acá, aquí está esta cosita, ¿cierto? Lo alcanzan a ver, ¿cierto? Dice row, salen como unos cuadraditos, una flecha hacia abajo y un lápiz. Bueno, a mí me parece un lápiz porque como yo lo cargué y estoy en mi cuenta, me permite editarlo. A ustedes probablemente no les va a aparecer esa opción, les va a aparecer las primeras tres, ya que es descargar el row y esa para copiar, ¿ya? Em,
Si pinchan en el botoncito ese para descargar, lo que va a hacer es descargarse el archivo. Ya fíjense que arriba aparece como una descarga si fuese cualquiera, y esa la guardan en su computador dentro de la carpeta que estamos viendo, y después la pueden leer en su código. Ya esa es una alternativa. ¿Ya? Ahora, em, esa alternativa es una alternativa relativamente buena, pero recuerden que somos programadores y programadoras, o por lo menos estamos pensando en ello. Entonces la idea es poder hacerlo como un poquito más con código. Em, ¿Qué significa eso? Que muy parecido como lo estábamos haciendo mm, 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 en nuestro código inicial. Se ve el código, ¿cierto? Sí. Ya, recuerden que lo que hacíamos al principio era teníamos nuestra dirección donde estaba este archivo gigante y que después le pasamos algunas funciones para descargarlo, descomprimirlo y después leerlo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, para enseñarle cómo descargar archivos que están en GitHub en particular, ¿ya? Esto es súper importante porque en GitHub eh, se escucha entrecortado, se escucha bien. ¿Me pueden verificar eso? Porque Bien, Constanza, se escucha bien. ¿se escucha bien? Ah, ya. Entonces Constanza es tu internet. Bien. Ah, ¿tienes VTR? ¿Tienes VTR? ¿No? Dime que eres VTR, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ya bueno. Y ya, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante que sepan descargar datos desde GitHub? Porque van a encontrar mucha cantidad de del sur. Ah, pero no es lo mismo. Ah, no son los mismos dueños. Ah. Eh, y por tanto, es importante que entiendan cómo descargar información de GitHub porque, primero, muchas de las librerías no solo de R, sino que en general de gran parte de los lenguajes de programación, em, los autores de las librerías o de los programas y cosas así, dejan, cuando es de código abierto, en general, dejan su código y una serie de documentación en GitHub, ¿ya? Por otro lado, muchos gobiernos o muchos estados, muchos gobiernos en realidad, muchas universidades o centros de estudio y personas así de la vida eh, tienen su GitHub y dejan datos ahí, ¿ya? Y eso uno puede consumir esos datos, uno puede ir allá y descargarlo y traerlo a su espacio de trabajo para poder trabajar con ellos, ¿ya? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, miren, había una, no sé si alguna lo chequearon, em, espérenme, ¿cómo era? Era al revés. Job Hopkins. Job Hopkins es una universidad de Estados Unidos, bien reconocida en el mundillo, y que estuvo haciendo harto tema con el tema de la pandemia. eh, me llama la atención que usas Bing para tener chat GPT, o sea, el GPT, Bing GPT, básicamente lo utilizo. No por otro motivo. Y entonces esta gente subía reportes y una serie de cosas así. Ya lo dejó de hacer desde hace un tiempo atrás, desde hace como 2 meses, porque, bueno, la pandemia ya dejó de estar tan encima de todo, entonces como que ya dejaron de hacer esa actualización, ¿ya? Pero lo que ellos hacían es que subían todos los datos, eh, acá no se va a ver, sí, se va a ver más o menos feo, pero se va a ver. Entonces subía los datos y esto del archivo ese se ve visto en el navegador, ¿ya? Entonces ellos y estaban publicando constantemente información y de ahí se mantenía en repositorio y uno podía eh, generar un código, ¿ya? Que uno podía automatizar
Entonces, esto yo lo publicaba, no sé, todos los días. Entonces uno podía ir al repositorio, lo leía, te traías el archivo y hacías tu análisis. O tus dashboards, no sé si alguna vez vieron, típico que tenían cada uno, había mucha gente que hacía sus gráficos, que se mantenían actualizados, cosas así. En realidad lo que se hacía era que leían acá y descargaban la información, pero por código, ¿ya? No automáticamente, o sea, no haciéndole clic y cosas así, ¿ya? Entonces, recuerden que está acá arriba entonces este botoncito. Si pincho en RAW, lo que debería ocurrir en la mayoría de las veces es que me va a abrir un archivo, o sea, me va a mostrar la página parecida a la que les mostré recién. Ya, o sea, una página en blanco, una página web en blanco, con el despliegue de toda la información, ¿ya? Así como para el ladito. Estéticamente feo, medio desordenado en primera instancia, pero que están ahí, ¿ya? Ah, probablemente si pinchan RAW en este archivo, no les va a aparecer eso, porque es un archivo que, a pesar de que tiene solamente 1000 filas, igual sigue siendo grande porque tiene muchas columnas y cosas así. Entonces, de hecho, acá dice que no lo puede mostrar como bonito y cosas así porque el archivo es muy grande, ¿ya? Pero, pero da un poco igual para lo que vamos a hacer. Entonces, voy a ir un poco al RStudio. Voy a abrir un script nuevo. Ah, por si acaso, si están en RStudio, se apretan simultáneamente Control y Shift. Shift es la que tiene flechita hacia arriba. Los dos botones, las dos teclas que están habitualmente en el teclado abajo a la izquierda, a la vez. Y pinchan eso. em, y teclean además la letra P, le va a aparecer ese menú contextual. Lo- bueno, si lo tienen abierto, inténtenlo. ¿Ya? ¿Eso por qué? Para no ir aquí a File, archivo, que a veces es más difícil. ¿Ya? Entonces pueden hacer eso y pueden mostrar algunas cosas que son como las últimas cosas que uno ha hecho, pero también hay otras opciones. Aquí uno puede buscar alguna cosa que uno quiera hacer, un tipo de archivo, alguna cosa así. Ya, en particular ahora voy a crear un RScript solamente, nada más, eh, porque es para este ejemplo nomás, ¿ya? Entonces vamos a cargar nuestra librería bonita de Tidyverse, ¿ya? Y vamos a crear un data frame, un objeto que se llama DF, por ponerle un nombre, ¿ya? Y vamos a ocupar una librería que se llama ReadCSV, ¿ya? Que es de la librería Reader, que es parte del Tidyverse, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que estamos en donde está el archivo, digamos, ¿ya? Y vamos a copiar la dirección web de este archivo y la vamos a llevar a nuestro RStudio, ¿ya? Pero no es la dirección que está acá arriba, ya no es esa, no es de la página web como en sí, sino que donde están guardados los datos, ¿ya? Que tiene una pequeña diferencia, ¿ya? Que es básicamente donde están los datos en bruto, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, si voy a ir al GitHub de Hopkins de nuevo para mostrarle algo. Mm, 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 mm. Ya. Por ejemplo, si pinchan en RAW y les sale esto, que es la página web mostrando todos los datos hacia abajo, lo que pueden hacer, en este caso, sí es ocupar la dirección web que está acá arriba, ¿ya? Fíjense que dice RAW adelante. ¿Se fijan, cierto? RAW, o de bruto así como de, sin limpiar, ¿ya? En bruto, ¿ya? Si en GitHub pinchan ese botoncito y les muestra algo así, pueden ocupar la dirección que aparece acá arriba para llevarla, para copiarla, y la llevan al RStudio. Ahí lo vamos a hacer. Si no les aparece, como el caso del archivo que yo les dejé, lo que pueden hacer es, van a RAW, pero sin, y con el botón derecho, eh, escucha, me sale. Con el botón derecho colocan copiar vínculo, ¿ya? Porque si aprietan el botón les va a descargar el archivo,
Entonces lo que hay que hacer es copiar el vínculo, copiar el link, ¿vale? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, entonces vamos a estar en nuestro RStudio y acá, entre comillas, le pasan el link que yo le acabo de mencionar. Fíjense que también aparece raw, ¿ya? Porque el archivo está guardado en ese contexto, que no es la misma dirección que estaba arriba originalmente, ¿ya? Y, y eso se lo pasan, digamos, al RStudio y debería haberse guardado acá nuestro archivín bonito, ¿sí? Entonces ahí lo tienen. Y con eso pueden trabajar de la forma que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? Esto tiene la gracia de que si por algún motivo este archivo cambia, eh, cambia los datos, mantiene el nombre, mantiene la dirección, pero cambian los datos, se puede mantener actualizado constantemente, ¿ya? Lo que yo les mencionaba que lo que se hacía habitualmente con esa GitHub de Johns Hopkins es que ellos era el mismo registro eh, que lo iban actualizando, pero era el mismo en sí, como dirección, ¿ya? Y por tanto, no había, ya haciendo ese como match entre el link con la descarga, podían actualizarse y trabajar todo lo demás. Josefina, Hola, hola. hola. Eh, y ahí, Paulo, por ejemplo, porque ya eso está bueno si tienen una base de datos que se va actualizando, a esta se le suman los casos COVID, por ejemplo. Mm, Pero ¿qué pasa si es que, pensando en, yo sé que voy a necesitar esta que descargué ahora, ujú. ¿cómo la puedo guardar? Porque sé que tengo que acceder a esta sin que después se siga como actualizando. ¿Cómo la guardarías tú, por ejemplo? Ah, por ejemplo acá, mira, estamos aquí, se ve abajo a la derecha que estoy como en la carpeta dentro de la sesión, pero que me voy a las cámaras, sesión 3. Y entonces tenemos nuestro data frame, ¿ya? O nuestro objeto que le llamé DF, ¿vale? Entonces lo que podría hacer es guardarlo, ¿ya? Entonces para guardar esto como un CSV, por ejemplo, en nuestro computador, hay una función que se llama write CSV, ¿ya? O write CSV. La que tiene puntito es la que viene por defecto en R con el lenguaje en sí. La que tiene el guión abajo es la que viene incluida en Tidyverse, ¿ya? Usen la que ustedes estimen conveniente. Fíjense que hay una que dice solamente .csv y hay otra que dice 2, ¿ya? Lo mismo para el guión bajo, ¿ya? Lo que hace eso es la diferencia para discriminar si lo están guardando separando los valores por coma o separando los valores por punto y coma, ¿ya? Porque si no, no lo va a reconocer bien. Entonces, fíjense que em, el, eso siempre se me confunde. Parece que el CSV es coma y el CSV2 es punto y coma, ¿ya? Pero si no le funciona a uno, le va a funcionar al otro, ¿vale? Entonces colocan la función que es write, vamos a ocupar esta, CSV, ¿ya? Lo que hacen aquí, los parámetros que hay que pasarle es primero mi objeto que quiero guardar, que en este caso va a ser df, ¿ya? Que es el objeto que quiero guardar, y luego le paso la ruta a donde quiero guardar ese archivo. ¿Ya? Recuerden que esto es ruta relativa y por tanto estoy, estoy en sesión 03, ¿cierto? Y lo bajaré ahí, básicamente. ¿Ya? Ah, y le tengo que poner el nombre del archivo, que va a ser, no sé, sample. Con la extensión. Y eso es importante. ¿Ya? Eso. Y eso debería funcionar. Y fíjense que acá aparece el sample, ya .csv. Y si van a la carpeta, probablemente tal como el computador, así si lo quieren ver como cualquier cosa, ahí está el archivo, ¿sí? Y lo pueden guardar, ¿ya? Em, Hay formas, lo voy a borrar por ahora, ya, para no meter otras cosas.
hay formas en que uno eh, puede llamar este archivo eh, según lo que usted estime conveniente. Por ejemplo, mm, me parece que nosotros no lo hemos hecho eso. Mm, mm, mm. No. Ah, pero mire, lo voy a hacer acá. Entonces, fíjense que hay algo muy parecido que uno puede guardar los archivos, que es muy parecido a lo que hicimos acá cuando leímos el archivo. ¿Ya? Fíjense que, ¿dónde estaba? Acá. Que la dirección iba cambiando, ¿cierto? Se acuerda que era 2023 1, 2, 3, 4, según el mes. ¿Ya? Entonces hicimos una pequeña función que daba vuelta, que iteraba y que iba colocando las direcciones web para que el archivo se descargara y todo lo demás. ¿Ya? Lo mismo uno puede hacer acá, por ejemplo, Tidyverse tiene una librería dentro que se llama Lubridate. Y no sé si Lubridate, ¿ya? Que lo que hace esa librería es manejar eh, fechas, ¿ya? Y de una forma bastante fácil, entre comillas, porque una de las cosas, si se van a topar con problemas con los archivos, con los datos, o sea, más allá de leerlo, ya lo leyeron y tienen ese problema, pero los problemas que son más jodidos y que son más molestosos son los que tienen que ver con las fechas, ¿ya? Se los digo al tiro, ¿ya? Porque las fechas pueden estar de muchas formas, pueden estar como día, mes y año, por ejemplo. Hay otras, parece que esto lo habíamos conversado, pero también hay otras que colocan el año primero, después el mes y el día. En otras partes, en algunas partes separan eso con un slash, así, con un guión, otro con dos puntos, otro con coma, hay otros que lo separan de 20.000 formas, ¿ya? Entonces, y no solo eso, sino que además los formatos de fecha, hay como una subcategoría, una parte que está metida en esto, que son las de fecha y hora, ¿ya? Que no solo está la fecha, sino que además está la hora, en horas, minutos y segundos, ¿ya? Y a todo eso, además, se le tiende a sumar otra cosa muchas veces, que es la zona horaria, ¿ya? Eh, y todo eso, es un cacho manejarlo en general, ¿ya? Es difícil. O sea, más que difícil, em, hay que estar como constantemente atento a las fechas, ¿ya? Porque pueden haber errores, ¿ya? Pueden pensar que una fecha es algo, pero no es, o le tratan de aplicar una función y como no lo reconoce bien, el formato no lo entiende y te mete así como como no lo entiende, te mete no es un error, pero te mete un NA, un valor esto que no es tan disponible, por coerción. Como no lo entendí y no lo pude transformar, te mete un NA. Entonces el dato que lo tenía lo dejo de tener y me queda vacío, me queda un NA. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con eso. Entonces, para manejar esos temas de fechas y horas y tiempo, o zona horaria, todos esos temas, Tidyverse tiene una librería que es bien interesante que se llama Lubridate, ¿ya? Que se la recomiendo que vean su documentación porque es algo que se van a pillar constantemente, la verdad. Entonces, Lubridate. Hay otras librerías para manejar fechas, pero esta, mm, como es parte del Tidyverse, se integra bastante bien y algo que en general funciona bastante bien para gran mayoría de las veces. A veces hay que hacer cosas más raras, pero ahí le pasé en el chat en la dirección. Pero acá hay una ayuda a memoria donde pueden ver algunas cosas de cómo hacer la transformación, acá algunos ejemplos. Em, pero fíjense que, ¿dónde está? Acá. Entonces, hay de Luridate, hay una función que se llama today, ¿ya? Adivinen qué es lo que hace esta función. ¿Qué piensan que hace esta función?
¿Te lo que imaginas, indica no? la fecha actual. Indica la fecha actual, exacto. ¿Ya? Entonces, la muestra así. ¿Ya? En general, cuando vean este tema, habitualmente van a encontrar el año, el mes y el día. En general, se trabaja como con ese formato. ¿Ya? Entonces, le podríamos, por ejemplo, acá podríamos poner, crear un objeto que se llame fecha hoy, ¿ya? Y que sea today. ¿Ya? Entonces, fecha hoy, lo que contiene en su interior es la fecha de hoy día. ¿Ya? Si lo hago mañana, va a aparecer la fecha de mañana, pero que es hoy, si estoy parado, ¿ya? Obviamente es relativo al día en que estén parados. ¿Ok? Em, entonces, esto como es un string, es un pedazo de carácter, básicamente, un texto, lo que podemos hacer es que acá podemos guardar esto. eh, Hay una función que se llama paste, de pegar, ¿ya? En donde puedo pegar dos cosas, dos textos, dos funciones, varias cosas, ¿ya? Entonces, le puedo pasar, por ejemplo, paste, y vamos a poner paste cero. Paste cero significa que cuando los une, la unión no deja espacios. Si dejo paste solamente, dejo un espacio entre medio. Lo voy a dejar con paste cero porque como es una dirección, una ruta, en general no tiene espacios, ¿ya? Y lo que le voy a pasar acá, le voy a pasar entonces que me pegue, em, lo voy a hacer acá al lado, para que se vea antes de hacer eso. Lo voy a hacer acá al lado en la consola, me refiero. Entonces tengo paste eso y adentro le separo el otro parámetro. ¿Y qué le quiero pegar? Le quiero pegar eso, pero lo voy a dejar así. Por ejemplo, lo quiero dejar ahí. Los pedacitos van con comillas, ¿ya? Entonces, y lo que voy pegando, lo que voy adhiriendo, lo voy separando por comas, ¿ya? Como en general uno coloca los argumentos. Entonces, quiero que coloque eso, acá la fecha de hoy, ¿ya? Y luego necesito que le coloque el punto CSV. Yo creo que ahí queda. Ya, entonces si hago eso, fíjese que me aparece esa cosa, ¿cierto? Me aparece lo que yo le escribí arriba, me pegó el objeto, que es el que yo había definido acá arriba, y luego le pegó el punto CSV, ¿ya? Si lo hubiese hecho sin el cero, fíjense que queda un espacio acá. ¿Se dan cuenta, cierto? Eso para efectos del computador es un error, les va a decir no encuentro la ruta, estoy mal, ¿ya? Las rutas no llevan espacios entre medio, ¿vale? Entonces, s- esa es la, esa es la correcta. Entonces, si tomo eso y lo pongo acá, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, lo que estoy diciendo acá, es que lo mismo, guarda el archivo, DF, el objeto ese que tengo acá, en esta ruta, ¿ya? Y la ruta se va a ir modificando en la medida que vaya cambiando de día. Por ejemplo, si necesito descargar esto todos los días y necesito marcar el archivo, con eso le puedo poner eso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si descargo eso, me sale un error buenísimo. Data frame. mm, que no le puse paste. No me dijeron que le faltaba paste. Eh, Ya, ahí sí. Ya, entonces fíjense que me descargó el archivo acá abajo, sample con lo que estamos viendo, ¿ya? Y si vamos a nuestra carpeta, em, está el archivo ahí, así como está, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, esto puede ser útil, esto puede ser para guardar la fecha o una cosa así, pero también puede ser útil, por ejemplo, a ver, en el hospital donde estaba antes, todos los meses o semana cada 2 o 3 semanas en realidad, se descargaba una información de la plataforma que contiene a los registros GES, que son estos registros que están con plazo garantizado dentro de Chile, dentro de la ley, que se llama SIGES, no sé si les suena, ¿ya? Entonces, esta plataforma hay que digitar cosas. Constanza, cuéntame. Hola, Hola. hola. Em, ¿Cómo puedo?
porque esto está desde R, ¿cierto? Yo puedo generar estas instrucciones Ujú. para automatizar los cambios en este caso, cambios de nombres de archivo, o no, no es cambio de nombres de archivo, es para descargar información, ¿cierto? Automáticamente. Sí, claro, sí. Em, y eso va a depender de los folders, de las carpetas que yo vaya creando en los proyectos R. En el fondo, ¿cómo puedo agregarle una carpeta a lo que está debajo de la consola para trabajarla ahí, para que los archivos lleguen Ah, ahí? mira, hay varias formas. Hay una forma, que es la más a la brutanteque, diría mi papá, que ya mira, estoy acá y quiero crear una carpeta que se llame arcoiris, que voy a guardar arcoiris, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es crear una carpeta, como uno crearía una carpeta cualquiera. Arcoiris, ¿vale? Y se crea. Y al crearla, me va a aparecer acá. ¿Se fija? ¿Te fijáis? Ya. Ya, esa es una forma, ¿ya? Lo mismo pasa es que si estoy, lo voy a borrar por ahora, ¿ya? Lo mismo pasa acá, pero para hacerlo desde el RStudio sin estar moviéndome en carpeta y cosas así, acá aparece un botoncito que dice New Folder, ¿ya? Entonces, si estoy metido en ese espacio y quiero crear una carpeta acá, pincho ahí, me pregunta el nombre de la carpeta que quiero guardar, que en este caso es arco iris, y me parece lo mismo, ¿ya? Y de hecho, si voy para acá de nuevo, me va a aparecer el arco iris. ¿Ya? Y ahí puedo ocuparla para guardar archivos o alguna cosa que tú necesites. Y por ¿Sí? ejemplo, si estoy pensando en cómo podría darle utilidad a esto. Si tengo me imagino que existe algún código para cambiar los nombres de archivos, por ejemplo, a paciente uno, paciente 2, o según fecha, etcétera, con fecha en el nombre, em, para que eso ocurra, para que la ejecución de ese código sea efectiva, tengo que indicarlo a través de la ruta, ¿cierto? Y que estén las carpetas creadas. Claro, pues, claro, tiene que existir la ruta. Si no, no, cuando tú creas esto, esta ruta de sesión 3 existe, que es la carpeta que ya estaba acá creada. Si no existiera, no podría, uno podría crear en el código que si no existe la ruta la cree. Ya, pero ahí eso es meterse en otras cosas que no me quiero meter por ahora, para no meterles más cosas en la cabeza. Pero se puede, o sea, del código puedo decirle, si, si no existe la ruta que le estoy diciendo, o sea, búscame la ruta. Si está, perfecto, y si no está, créala. ¿Ya? Ya, Pero se ya, puede, gracias. se puede hacer. Y lo otro que Ya, como hicimos acá, como le pusimos la fecha, acá está este objeto que se llama today y que pusimos la fecha, tú podrías colocarle cualquier cosa, por ejemplo, ¿ya? No, no solo eso, pues uno podría ponerse muy creativo. Lo que les decía que en este listado que se descargaba de las GES, las prestaciones que se entregaban, o sea, no era del GES en realidad, o sea, no era del CIGES, era como de una base de datos que tenía el hospital respecto a farmacia, de entrega de medicamentos, que se tenían que digitar en el SIGE, o sea, tenían que escribirlo ya. Entonces, eso está lleno de códigos y de cosas así. Entonces, para hacer más fácil la búsqueda, más que así se distribuían las tareas en la gente, estaban divididas como por especialidad. Entonces, por ejemplo, había una que veía oftalmología y había otra que veía, no sé, diabetes, ¿ya? Entonces, de ese listado gigante, lo que había que hacer era segmentarlo por pedacitos y pasarle las que eran de diabetes para una y el otro, no me acuerdo qué dije, oftalmología a la otra persona. Y entonces,
Lo que yo les pasaba era un archivo, un Excel, en donde cuyo nombre tenía un pedacito con la especialidad, ¿sí? Eh, entonces, esa especialidad que estaba ahí, la verdad em, salía, porque era un iterador, po. Entonces iba leyendo, haciendo un análisis, transformación, toda la cosa, y le colocaba el nombre, ¿ya? Que era algo muy parecido a esto de acá arriba, en realidad, a esto de acá, en donde va rotando este for loop, este bucle, ¿ya? Y si el archivo si lo filtré, por ejemplo, por la especialidad de diabetes, entonces lo que yo hago es que ese filtro que lo capturaba en un objeto, después lo colocaba como nombre dentro de la ruta relativa para guardar. Y así lo hacía por todo, ¿ya? Eh, pero uno se puede poner creativo, 20.000 millones de kilómetros luz. Daniela pregunta aquí, ¿cómo sería eso mismo que se repita cada semana y se descargue la info? Eh, Varias formas. Uno es abrir el archivo, o sea, me refiero a abrir el RStudio, abrir el proyecto y apretarle el botoncito este de acá arriba y correr el archivo que salga, por ejemplo. ¿Ya? Hay otra cosa que uno puede hacer, que tampoco la vamos a hacer por temas de no meterle más cosas y por temas de tiempo, que se llama GitHub Actions. Que el mismo GitHub lo que hace es em, hacer el CI y el CD, que es Continuous Integration y Continuous Delivery, o sea, que la cosa funcione de forma continua y que se automatizan ciertas cosas, ¿ya? Y lo que hace es automatizar eso, y esto es gratis, digamos, no tiene ningún costo, pero sí hay que manejar ciertas cosas. Entonces uno le coloca ciertas reglas a un archivo especial en GitHub que le dice, mira, todos los días a tal hora toma esto, corre este código, y etcétera, etcétera. Eso es una forma, ¿ya? Hay otra mm, que, que se llama, que salió hace poquito, Hugging Face. eh, Esto se lo menciono nomás, no es necesario que se lo aprenda. Em, ya, hay em, una librería en R que se llama Shiny, está de acá, va, esa, Shiny, que lo que uno hace es crear dashboard o crear páginas web, pero interactivas con el modelo que tengan detrás. Entonces uno puede generar visualizaciones que son interactivas, que la persona puede manipular. No sé si conocen Power BI. ¿Les suena? ¿Sí? Bueno, esto es como que uno lo puede crear desde cero o puede incluso colocar un modelo detrás. Un modelo me refiero a matemático, un modelo de inteligencia artificial, y uno puede decir, oye, dado estos parámetros, dime algo, digamos. ¿Ya? Y una serie de otras cosas más. Entonces, hace poco, de haber sido hace como un mes, una cosa así, hace poco en realidad, eh, esta página Hugging Face, que es como reconocida en el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, porque tienen hartos modelos dando vuelta, que los dejan ahí de código abierto para que la gente lo utilice. eh, Crearon esta como colaboración con Posit, que son como los dueños de RStudio y todo lo demás. Entonces uno puede subir ahí, cargar esto. Es una cosa eh, que se llama Docker, que es un contenedor. Docker, eso es algo importante. Si alguien se quiere dedicar a esto en un futuro, la verdad es que esto es importante porque los Docker básicamente es un contenedor, una cajita donde uno le mete como el programa con todo para que funcione. Es como un mini computador. ¿Ya? Entonces, da lo mismo donde uno lo corra, va a funcionar, ¿ya? Porque está todo como metido ahí, el sistema operativo, todas las cositas. Entonces, lo que hace esta página, esta y la otra que les mencioné, es como crear un Docker donde carga todas las cosas y ahí corre todo el sistema. Así que es un poco agnóstico a donde lo estén visualizando, ¿ya? Todo esto que le estoy diciendo eh, se llama DevOps en realidad, ¿ya? Que básicamente es como
las personas que se dedican al deploy, al dejarlo disponible para que funcione. ¿Ya? Porque no sacamos nada con tener todo el tema en el computador y que funcione súper bien. La idea es poder entregárselo a alguien para que funcione, digamos. ¿Ya? Eso es una rama bien bonita, bien bonita. ¿Ya? Pero primero aprendamos a programar. ¿Ya? Entonces, se las dejo así como que sea. Pero sí, uno puede automatizar este proceso por distintas vías. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Daniela. Lo más fácil, si una cosa pequeñita y no es mucha cosa, es que ustedes se ponen una alarma en su calendario o en su teléfono, abren el archivo y le apretan el botón. Básicamente, que es lo más práctico, ¿ya? Si lo van a poner en producción y van a hacer cosas para China y toda la cuestión, ya, yo les creo que quizás lo hagan más. En general, no vale la pena hacer todo ese tema para cosas así, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro código. ¿Quedamos bien con eso? ¿Cómo descargar esta muestra de archivos, sí? Ya, perfecto. Entonces, todas las personas que tenían como problemas, les sugiero que puedan hacer eso para que ya no tengan problemas. Espero que no tengan problemas. Ya, entonces vamos a abrir nuestro archivo, vamos a a cargar nuestras dos librerías amorosas, que es Tidyverse y DataTable. Yo ya tengo descargados los archivos, así que no los voy a volver a descargar. Lo que sí no tengo, eh, ah, sí, esto se lo voy a mencionar. Por ejemplo, este data frame y este archivo que quedó, este objeto que quedó dando vuelta, no los quiero ahora, porque lo hice para el ejemplo que estábamos haciendo nomás. Y entonces lo quiero sacar de mi entorno para que no me moleste. ¿Ya? Para borrar un objeto, ¿ya? Un objeto, no borrar el archivo, sino que borrar un objeto. ¿Ya? Lo que uno hace en la consola es que coloca RM, como de remove, de remover. ¿Ya? Y entre paréntesis le pasas el nombre del objeto que quieres sacar. En este caso, DF. ¿Ya? Y se borra. ¿Ya? El fechas hoy también quiero hacerlo. Entonces, fechas hoy, lo saco y listo. ¿Ya? Ahí lo borré todo. O sea, lo borré todo porque eran las únicas dos cosas que tenía. Si acá fíjense que hay como una escoba, ¿ya? Si pinchan en esa, lo que va a hacer es que van a borrar todo lo que tengan. Hay varias escobas por varios lados. Por ejemplo, acá arriba también hay una escoba. ¿Ya? Entonces con eso limpian la consola para que no tengan tantas cosas. Y acá, si pinchan esa, borran todo. Eso sí, borran todo. ¿Ya? De repente uno no quiere borrar todo. Quiere borrar solamente una en específico. ¿Ya? Entonces, si quieren borrar todo, ocupen esa. Y si quieren borrar una o dos puntuales, ocupen RM en la consola para borrarla. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces ya tenemos nuestras cosas descargadas. Por tanto, no necesito hacer esto. Lo que sí necesito es crear mi archivo. Entonces voy a correr esta línea de acá para crear el objeto de lista de archivos que va a hacer que va a tomar todos estos archivos CSV y los va a unir en uno. ¿Vale? Se va a demorar un poco eso porque son hartos archivos. Ya, vamos bien hasta ahí. No sé si hay dudas o preguntas hasta ahora. Aprovechen este rato mientras se cargan las cosas. ¿Bien? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, todo bien, dice Dani. Perfecto. Ya, entonces, una vez que cargue esto, voy a correr la otra línea que ya la sabemos, que lo que hace básicamente es, recuerden que esto lo que me crea es un objeto que son varias listas, ¿ya? Varias listas que están ahí. Entonces, cada archivo, en realidad lo que hace es metérmelo en una lista, otra lista y otra lista, ¿ya? Eso es bueno en algunas ocasiones porque puedo ir solamente a ese archivo y trabajar con ese sin trabajar con todo lo demás. Pero en nuestro caso particular, yo lo que estábamos haciendo es que
sacar todas esas listas que están como cajoncitos pequeñitos, sacarlo de esos cajones y dejarlo en un cajón grande, todo desplegado, ¿ya? Entonces, para eso, esta otra función de acá, ¿ya? Acá, no sé si les mencioné, uno puede hacer esto mismo de estas listas que están ahí sueltas, unirlas en un gran archivo. Uno lo puede hacer con estas funciones, ¿ya? Con rbind_list, que es de data table, con byRows, que es parte del tidyverse, o mathdf, que también es parte del tidyverse, que funciona en general, ¿ya? Pero en este caso particular no funciona porque los archivos, hay algunas columnas que no tienen el mismo tipo de datos, ¿ya? De repente cambian el dato. Entonces, si tengo una columna de un dato, por ejemplo, son fechas que son caracteres, no están como fecha, formato fecha, sino que están como formato carácter. Y yo le pego, para continuar la columna hacia abajo, le pego otra que parece ser igual, pero tiene otro tipo, no las puede unir, ¿ya? Tengo que, cada columna, en las cosas que yo voy a unir, deben tener el mismo tipo de archivo, ¿ya? Mismo tipo de datos, en realidad. Eh, pero si uno utiliza esta, en particular, esta como que le da un poco lo mismo, ¿ya? Como que igual las pega a la mala, ¿ya? Después hay que trabajar sí con esas cosas, ¿ya? Que es lo que hicimos acá después, ¿ya? Porque si no salen errores, ¿ya? Entonces vamos a, a cambiar esas cositas. Daniel dice que yo todavía me pierdo cuando utilizas la consola y haces correr y luego te pasa a la pantalla y los vuelves a correr los códigos. Mm, no caché. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que de repente está en la consola ¿Ya? y tú corres algo y después lo borras y después te pasa al cuadrante izquierdo y vuelve a escribir cosas y vuelve a correr el código. Entonces ahí no sé cuál es cuál, pues. Y por ejemplo, recién borraste en la consola los datos y al lado no pasó nada. Entonces ahí como que me pierdo. Ah, ya, perfecto. Ya, mira, es que lo que pasa es que va a depender de lo que quieras hacer o cómo te manejes tú con el programa. En la consola, lo que van a salir son los output de lo que estás corriendo en tu código, las salidas de los códigos, ¿ya? Si el código o la línea de código en general va a crear un objeto o va a ser algo que no tiene un output que se imprima, que sea como que se vea, em, lo único que va a mostrar la consola es las líneas, las líneas de código que estás ejecutando, ¿ya? Pero no va a mostrar el output. Por ejemplo, acá, em, mm, acá cuando corrí todo este pedazo, ¿ya? Es esto de acá, ¿ya? Entonces lo que hace es mostrarme que corrió ese código, pero no me muestra lo que está dentro o lo que generó ese código, que básicamente es órdenes de compra, lo que está en ese objeto, ¿ya? Eh, y obviamente, y acá muestra algunas cosas, pero sí, le muestra algunos warnings, algunas alertas. Eh, pero, por ejemplo, hay otras funciones que sí imprimen cosas, ¿ya? Su output es visible. Igual yo lo puedo guardar en un objeto, ¿ya? Pero si no estoy especificando eso, me lo va a mostrar. Como por ejemplo esta de call names, que muestra los nombres de las variables, los nombres de las columnas, ¿ya? Entonces me lo muestra acá en la consola, ¿sí? Me muestra la línea que acabo de correr, como siempre en general, y me muestra el output el código que estoy utilizando. Ahora, ¿por qué de repente me muevo entre el código como tal y la consola? Eh, Porque en la consola mm, puedo hacer cosas rápidas, ¿ya? Eh, Puedo mostrar un ejemplo acá en el código, en la clase en particular. Si estuviese trabajando con este dato en sí, puedo ver si funciona o no funciona una función que me está dando error, no me está dando error. Puedo generar algunas estadísticas rápidas o ver cómo el código que tenía le hago un pequeño cambio, etcétera. Y una vez que en la consola ya más o menos tengo como en claridad de algo,
lo escribo en el código, como que el código es algo un poquito más permanente, ¿ya? Y que va quedando ahí, ¿ya? Obviamente uno lo puede ir cambiando, modificando, optimizando, que quede más lindo, borrando, agregando, eso no hay problema, ¿ya? Eh, pero lo que uno hace no es que, por ejemplo, todas estas pruebas de ver si funciona o no funciona, en general uno no las deja en el código, ¿ya? Porque molestan, ¿ya? Es como escribir, es como tu borrador, ¿ya? No sé si me explico. Entonces, la consola, aparte de mostrar la salida de tus códigos, em, lo que te sirve es como un espacio de pruebas para hacer cosas, ¿ya? Y una vez que ya más o menos tienes claridad de esas cosas, las, las puedes copiar en el código, ¿ya? También las puedes O hacer sea, acá. sería como disculpa, sería como tu visualizador, corrector, para escribir ya el dato final en el código y que es correcto. Y lo demás es como un pizarrón. Los dos te sirven. O sea, lo mismo que hago en la consola, lo podría hacer acá, en el archivo como tal de código, ¿ya? Pero eso es un poco peligroso porque recuerda que una de las primeras cosas que tenemos que tener como programadores en vista es que el código, uno primero tiene que correr, digamos, tiene que ejecutarse y no tener errores, porque si no se bloquea y no continúa, ¿ya? Eso como primero. Pero lo que uno siempre tiene que tener en mente es tratar de que el código sea lo más legible posible, ¿ya? Tanto para otra persona que lo vaya a leer, si uno lo deja en internet que alguien lo vea, o un compañero de trabajo, o algún colega, algún compañero del curso, no sé, o uno mismo en un futuro, cuando quiere ver el código y quiere ver el código. Entonces, por ejemplo, si este código fuese así como de trabajo, voy a llamarlo de alguna forma, así como de producción, posiblemente estas dos columnas, no, o sea, estas dos líneas de código no estarían, ¿ya? Porque para el código, para el resultado final, no aportan mucho. Por ejemplo, esta de Eclipse que muestra como la estructura, muestra los tipos, todo lo demás, excepto que esté generando un reporte, un informe donde quiero mostrar eso específicamente, podría tenerlo, igual que esta, pero están acá como parte del entendimiento de los datos, ¿ya? De la estructura y cómo están armados los datos, ¿ya? Entonces, la verdad, yo ya, cuando uno ya practica esto, ya lo tiene el dato, o sea, la base de datos ya la tiene como más o menos encaminada, no es necesario que cada vez que corra el código me muestre los nombres de las columnas, si ya me lo sé, ¿cierto? Es parte de la primera exploración, o segunda, o parte de los primeros abordajes, ¿ya? Entonces, estas posiblemente deberían, en un futuro deberían borrarse. Si uno dijera esto lo voy a subir, así, no, no como una clase, sino que lo voy a subir porque va a ser mi archivo de trabajo, lo debería borrar o eventualmente lo puedo hacer en la consola porque son cosas más rápidas que quiero ir como probando y descartando o testeando, ¿sí? Igual lo puedo dejar en el código, pero si en mi archivo como más estable. Eh, pero si lo hago, eh, corro el riesgo que se me pasen entre medio cosas, ¿ya? Y que sobrescriba un objeto que yo pensé que venía como algo y por hacer pruebas se me quedó una entre medio, y resulta que eso me cambió todo después, o estoy creando más objetos de los que debería crear, por ejemplo, que fueron pruebas o fueron cosas que yo estuve probando, fui viendo cuál era la mejor opción. Y recuerden que al final crear objetos es ocupar espacio en memoria, entonces tal vez no es el código más óptimo porque estoy creando cosas que no voy a reutilizar, estoy cargando librerías que no voy a seguir utilizando, etcétera. Entonces, como buena práctica en general, todas esas cosas que son como de prueba y no van a quedar en el código definitivo, eh, tratar de usarlo en la consola y si no, dejarlo allá, pero tener mucho cuidado de sacarlas después cuando ya no las necesite. ¿Ya? Entonces, por eso como que ven que me muevo de un lado para otro. ¿Sí? No sé si quedó claro, Daniel. ¿Sí? ¿No? ¿No quedó claro? Ah, ya. Quedó claro. Buenísimo. Eso. Ya, entonces creé mis dos objetos. ¿Dónde estábamos acá? Ah, vamos a
Y vamos a cambiar esto, parece, por la otra cosa, para cambiarlo a decimal. Y vamos a crear los montos. ¿Qué otra cosa habíamos creado? Ah, San Miguel. Esto ya, esto acá. Mm, 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 mm. Ya, esto lo habíamos hecho. Ya, acá estábamos, ¿cierto? Creo que sí. Ya, entonces lo que estábamos haciendo acá es que habíamos hecho subsetting, eso es lo que estábamos viendo la última vez. Subsetting era sacar un pedacito del gran archivo, porque por distintos motivos. Un motivo es que el archivo general es muy grande y trabajarlo no tiene mucho sentido. Otro, porque mi foco de interés no es todo el archivo, sino que en particular uno. Acá mi foco de interés, de ejemplo, era la Municipalidad de San Miguel porque se me ocurrió. Ya podrían haberse ocurrido otras cosas. Pero acá lo que hicimos fue, recuerden que para hacer eso está nuestro objeto principal, el que contiene dentro de toda esta variable. Y con la función filter, lo que hacíamos es especificábamos la variable donde está puesta y con este operador, que son dos iguales, igual, igual, especificamos esta cadena de texto que era Ilustre Municipalidad de San Miguel. ¿Ya? Recuerden que para ver eso, em, una forma era verlo acá como en esta parte donde se ve como un Excel, entonces era acá, donde está organismo público. Entonces, por ejemplo, o San Miguel era. San Miguel. Entonces eso va a cargar el tema. Espérenme, está mi perro nuevamente. Y, eh, y con eso se dan cuenta cómo está escrito. Recuerden que eh, para efectos de programación, mayúsculas, minúsculas, símbolos, espacios al final, espacio al principio, espacio entre medio, son palabras distintas, son caracteres distintos, por lo tanto lo reconoce distinto. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo en que sea, si quieren filtrar por una palabra específica, eh, ocupen el texto como está escrito. ¿Ya? Si lo escriben con minúsculas no los va a encontrar. Por ejemplo, aquí en esta fuente, porque no existe eso, está escrito así con mayúsculas. Y con ese espacio y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, creamos ese objeto, la orden de compra de San Miguel, ya que del otro que tenía, no me acuerdo, tenía como, ¿cuántas filas tenía? 1.008.000, 1.008.000 filas. Quedaron en 952 filas, que es este filtro que está ahí, ahí eso es más fácil de trabajar y es mi objeto así como de estudio, ¿ya? Hicimos este histograma, ¿ya? Que se ve extraño porque están todos muy concentrados por acá y hay casos que están como muy hacia allá, entonces se ve raro, ¿ya? Y lo que hicimos el histograma de dos formas, uno utilizando esta función de ist, que es como la que viene por defecto en R, ¿ya? Y hay otra que ocupamos ggplot, que es la librería así como por excelencia para hacer gráficos y que es una librería más potente que tiene R en su contexto para hacer cosas. Y no solo R, sino que como parte de los lenguajes que están relacionados a la ciencia de datos, es uno de los como más conocidos y más potentes y más flexibles. Entonces ocupábamos esta función donde teníamos nuestro objeto, creamos este primer gráfico con la función ggplot, ¿ya? Y lo que le pasábamos al principio era unas estéticas, ¿ya? Que se abrevia como AES, de aesthetics en inglés. ¿Ya? Marcela consulta en caso de los caracteres. ¿Es posible transformar todo a mayúsculas o minúsculas antes de aplicar filtros? Sí, se puede. Se puede. Por ejemplo, eh, ya mira, fíjate que San Miguel. Ya. Voy a cambiar.
Ya, esta que dice San Miguel, ¿cierto? Esta que está con mayúscula, ¿ya? Entonces, para cambiar algo de una variable, se ocupa la función mutate, mutate, de mutar, ¿ya? Esta función permite dos cosas. Permite mutar, cambiar una variable que ya existe, cambiarla por algo, ¿ya? Hacerle un ajuste, etcétera. Eh, y permite además crear una variable que no existe, ¿ya? Y esa creación puede ser por varias cosas. Por ejemplo, un campo calculado, eh, tienen una variable, por ejemplo, tienen el nombre, ¿ya? Y el nombre está completo, ¿sí? Paulo Villarroel Tapia, ¿ya? Lo tienen como en una variable. Y ustedes quieren separarlo por nombre, apellido paterno y apellido materno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de una necesitan sacar tres, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer y para eso tienen que crear variables, columnas, ¿vale? Y con eso se puede utilizar muted con algunas funciones que vamos a checar de ahí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que el organismo público le pasamos nuestra variable que queremos cambiar, ¿ya? Le ponemos igual, igual en realidad. Y lo que queremos hacer es cambiarlo. Entonces, hay una función que es bien bonita, que se llama str, eh, y acá aparecen varios. str porque es de Stringer, ¿ya? Stringer es otra librería que es parte del Tidyverse, que permite, creo que se la mostré la vez anterior, ¿no? Que permite manipular caracteres, ¿ya? Cadena de texto, ¿ya? De string, esa. ¿Ya? Entonces tiene una de las funciones, una de sus funciones que tiene adentro, que son bien bonitas. Todas las que parten con str son de esa librería, ¿ya? Entonces, em, está to lower, to sentence, to title y to upper, ¿ya? To lower significa que se colocan todas en minúsculas. Todo el texto que yo le estoy pasando. To sentence significa que lo hace como sentencia, y eso es que la primera letra de cada palabra es mayúscula, ¿ya? Y las otras son minúsculas. To title significa que la primera de cada párrafo, o de cada frase en realidad, es mayúscula. El resto son minúsculas. Y to upper significa que son todas mayúsculas, ¿ya? Entonces, acá nos pidieron que fuesen todas minúsculas, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar to lower, es decir, que vamos a transformar toda esta a minúscula y le vamos a pasar adentro qué variable queremos que aplique esa función de bajarla chiquitita, ¿ya? Entonces, organismo público, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es que estoy reescribiendo esta variable, pero aplicándole esta función que las deje en minúscula, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Fíjense que esto sigue una lógica, eso es súper importante. Eso es probablemente una de las cosas que más cuesta al principio, ¿ya? Seguir una lógica, ¿ya? Que se llama lógica de programación, ¿ya? Recuerden que el computador, o cuando escriben código, eh, les tienen que ser lo más explícitas posible en lo que tiene que hacer el computador. Si no se lo dicen, el computador no lo va a hacer, ¿ya? O bien algunas librerías, algunas funciones hacen cosas por defecto porque el que hizo el programa decidió hacerlo así, ¿ya? Pero si ustedes no se lo dicen, el computador no lo va a hacer. Hay que ser como así, ya no. Si usted, eso es súper importante. El programar es decirle con ciertas palabras, con ciertas instrucciones al computador qué tiene que hacer, en qué orden, y tiene que hacerlo, ¿ya? Perfecto. Entonces, lo que le estamos diciendo acá es que estoy creando un objeto que se llama OC San Miguel, al cual yo estoy tomando este objeto grande, que era órdenes de compra, este grande que teníamos acá. Estoy filtrando por aquellas filas, aquellos datos en donde el organismo público esté este texto, ¿ya? Y además, lo que estoy haciendo con mutate es que este texto que ya tengo filtrado en esta variable, lo estoy pasando a minúscula, ¿sí?
Entonces, corro ese código y acá debería haber cambiado a minúscula, espero. Si no, me retiro indignado. Y exactamente no pasó nada. Quedó. ¿Por qué no cambió? Ah, pero debe ser que lo tenía acá abierto. Pero orden de compra. No, no, orden de compra. Es o César Miguel. Hoy sí me quedó igual, por algún motivo. Organismo público. Uy, no me cambió por algún motivo. Son cosas que no sé por qué no. Espérame, ahí. Ah, debe ser. Ahí. Debe ser eso. Ah, sí, ahí sí. Se me pasó un signo igual. Perdón. Acá le puse dos igual, es solamente uno igual. ¿Ya? En filter necesito equiparar cosas. En mutate no, no es necesario equiparar cosas, sino que necesito hacer esos cambios. ¿Ya? Y fíjense que acá sí cambió. ¿Se fijan que está en minúscula, verdad? Ya, entonces así se podría dejar, por ejemplo. Ya, si lo pusiera como tu title o sentence, para que quede como más bonito. Debería eso dejar la primera letra de cada palabra con mayúscula. Eh, o sea, la primera letra en realidad, más que la primera de cada palabra, la primera. ¿Ya? Y así, pues, la Como, verdad es que va a depender de lo que quieras hacer, cómo lo quieres transformar. y como para cerrar mi pregunta, y ¿Mm? siempre va a ser así como por diciéndole claramente la columna que yo quiero o la palabra que yo quiero, no, nunca va a ser como el general de la, por ejemplo, nosotros que trabajamos con ficha, que de repente hay mucho dato que está como de distintas formas, no se podría así como transformar todo a mayúscula para evitar de que no me tomara algo, como todo el, digamos, si fueran columnas de texto, no sé, ¿Sí? descripciones, no sé, Se algún puede. examen físico, por ejemplo, y que estuviera acá, uno le pusiera, no sé, tiene cabeza, no tiene cabeza, pero así como cada uno con sus letras, pero Sí, sin, se puede hacer algo como general, como si fuera entre comillas, como el Word, que uno le pone a todo el texto mayúsculas, minúsculas o la primera con mayúsculas. sí, se puede. Se puede. Se puede. Mira, de hecho, vamos a ocupar a nuestro amigo ChatGPT. Hay una, en general, si ustedes lo pueden pensar, se puede hacer. ¿Ya? Sáquense esa cosa de que no se puede hacer. Todo se puede hacer. ¿Ya? Esa es una de las gracias de la programación, que es muy raro que ustedes quieran hacer algo y que no se pueda. ¿Ya? Alguien ya lo hizo o creando alguna cosa se puede hacer. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene este tema de la programación, es que uno puede hacer muchas cosas que uno no pensaría que se pueden hacer, pero se puede. ¿Ya? Entonces, hay una, eh, por ejemplo, a ver, hay una como función que se llama start with, por ejemplo. ¿Ya? Déjenme buscar alguna. Y por ejemplo, lo que hace esta es seleccionar ciertas variables, o sea, ciertas columnas que tengan cierto criterio. ¿Ya? Por ejemplo, se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta de acá, por ejemplo, uno puede colocar start with, así como en nuestro código pusimos str to sentence, uno puede colocar esta otra. Eh, entonces, lo que uno hace acá es que uno le tiene que especificar eh,
por ejemplo, todas las columnas que partan con alguna característica, ¿ya? Por ejemplo, esto de que parta con las columnas, que partan con algún prefijo, o que termine con algo, con un sufijo, o que contenga, ¿ya? También uno puede colocar alguna expresión regular. ¿Se acuerdan que hablábamos de expresiones regulares? Lo vamos a ver en algún momento, pero uno puede armar una expresión regular para que calce con ciertas variables para aplicar la misma función a todas esas a la vez y no escribir una a una, ¿ya? O un rango numérico, porque las variables, esta de acá, organismo público, yo la puedo escribir como su nombre, o sea, organismo público, así se llama esa variable, pero fíjense que si se paran acá sin hacerle clic, se paran, fíjense que muestra dice columna 38, se alcanza a ver, ¿no? ¿Ya? De hecho, obviamente parte desde la 1, en este caso, y tiene 78, entonces 1, 2, 3. Y uno puede invocar a la variable o escribiendo el código, especificando, en este caso, el nombre de la variable, y en algunos casos, uno puede, parece que lo hago después, no sé si lo hago, ya, pero lo mismo, pero uno puede especificar en la posición donde está el índice, donde está esa columna, esa variable, ¿ya? Depende de cómo quieras hacerlo, depende de varias cosas, igual depende. Por ejemplo, si tú especificas organismo público, da lo mismo que esté en la posición 38 como estaba ahora, o está en la posición 1, en la 10, en la 50, da lo mismo, la va a reconocer, ¿ya? Pero si tú especificas la posición, el índice donde está, de pronto cuando uno filtra o hace transformaciones del dato, saca o mete, puede que se ordenen distintos. Entonces, puede que tú creas que estás aplicando una función a una variable, pero no. Entonces, en algunos casos es bueno, en otros casos no es bueno, ¿no? ¿Cuándo es bueno ocupar esta? Por ejemplo, que empiece o termine. No sé si a alguien le ha tocado trabajar con encuestas, estas sociales, así como encuestas. El censo, encuesta de salud, esta que se hace cada como 8 o 10 años. ¿La han visto alguna vez o no? ¿No? Ya, pero Como la encuesta nacional de salud. sí, por ejemplo, todas estas encuestas que son así como gigantescas, donde hay muchas encuestas, o sea, donde hay muchas preguntas. Ya, entonces, si se fijan, cuando descargan esos datos, los nombres de las preguntas, o sea, el nombre de las columnas que tiende a coincidir con el nombre de una de las preguntas, eh, pensé que iban a hacer, no, si la hacen todavía. Eh, de hecho, se hace porque de eso se desprenden políticas públicas de inversión y de una serie de cosas más. Parten, por ejemplo, tienen como un código. Por ejemplo, ya no voy a inventar. Eh, la primera sección es de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Y te preguntan después cosas. Entonces, aparece un código, un número, por ejemplo, un código. Entonces, todas las preguntas que hacen relación a esa sección de enfermedades cardiovasculares parten con un código. Un código, no sé, 012, guión bajo, y como un resumen de la pregunta, así como chiquitito. O un código de la pregunta. Entonces tú podrías eventualmente filtrar, seleccionar solamente las columnas que sean de esa sección si logras comprender que todas esas parten por un prefijo específico, ¿ya? Y se puede ocupar esa de start with o end with, no me acuerdo si estaba adelante o al principio, pero se puede hacer eso, ¿ya? Entonces, le vamos a pedir a nuestro amigo ChatGPT que nos diga, por ejemplo, en R, ¿cómo puedo aplicar una función eh, a todas las columnas de mi dataset? Supongan que, por ejemplo, quieren que todas las columnas le quieren aplicar una función de todas las columnas de número. Por ejemplo, las quieren multiplicar por, no sé,
por 0,5, porque es así, ¿ya? Da lo mismo para efectos eh, de lo que estamos haciendo, es lo mismo. Numéricas. En R, ¿cómo puedo aplicar? Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice este caballero? O caballero, no sé lo que es. Entonces dice que, claro, acá coloca una función que es Lapi, pero hay otra, que a veces puede ser más fácil. Voy a ocupar otra. Esa es una forma. Esta, Lapli, Sapli, todas son formas que son iterativas y que son bastante eficientes. Eh, ¿Cómo hacerlo? Hay otra que no es tan eficiente, pero a veces se entiende un poquito mejor. Vamos a hacerlo con la función across. Entonces, fíjense acá, esto está creando un data frame con esos números de ejemplo. Y lo que está haciendo acá es que está tomando el dataset y lo que está haciendo el summarize es como una función de resumen, que uno puede hacer cálculo o para todo el dataset o para un pedacito, ¿ya? Entonces le dice, across significa como a través de todo, ¿ya? O a través de, ¿ya? ¿A través de qué? Donde el objeto sea numérico o donde el dato sea numérico, lo que hace es que lo suma a todo, ¿ya? Como de resumen, ¿ya? Entonces, eh, si uno quiere aplicar una función a varias columnas, ¿ya? Que tengan ciertos criterios, uno podría ocupar estos de acá, que partan con, que es una forma, eh, o bien ocupar esta otra, que también se ocupa, es menos eficiente, o sea, es más lenta para aplicarse, pero igual funciona, que es across, ¿ya? Y donde yo le especifico qué quiero. Que quiero. Por ejemplo, en este caso, que sea numérico o que sea de texto, como tú decías, Marcelo. Por ejemplo, todas las que sean de texto, no sé, que le haga algo en particular. ¿Ya? Entonces, la función que le paso después es lo que quiero que le haga. ¿Ya? Y eso va a depender de lo que tú quieras hacer. ¿Ya? Por ejemplo, que quiero que todas sean minúsculas o que todas sean mayúsculas. Por ejemplo, si tengo datos y las quiero pasar a dólares y lo tengo en pesos, que a todas le aplique, lo multiplique por, no sé cuánto están los dólares. 800 pesos, por ejemplo, que lo multiplique por 800. ¿Ya? O lo quiero transformar a UF, que multiplique por el factor, o que lo divida por el factor para sacar UF, por ejemplo. ¿Ya? Uno puede especificar eso. Em, perfecto. No sé si quedó claro, Marcelo. Igual lo vamos a seguir viendo en otras sesiones. Vamos a ver esos temas de cómo hacerlo en forma masiva. Esta es como una Sí, visión muchas más gracias. general. ¿Ya? Sí, saber que existe se va a encontrar. Sí, no se existe. Entonces se pueden ocupar esa. Em, Acá teníamos, le estábamos hablando del tema eh, del EDA, que es el análisis exploratorio de datos, con el señor Tukey, que había creado varias cosas. Había creado este gráfico de Boxplot, este gráfico de cajas, ¿ya? Y además había creado este como datos de resumen de los datos, que son los 5 datos, ¿ya? Que básicamente son los mismos datos del Boxplot, pero que están en números, no en gráficos, ¿ya? Y recuerden la importancia, cuando uno empieza a explorar los datos, la importancia de no solo ver números, sino que ver gráficos, porque esa mirada permite encontrar cosas que a veces no son tan evidentes. ¿Se acuerdan que vimos estas 4 datasets que parecían ser iguales cuando uno los analizaba en mediana, en varianza, todas las cosas? ¿Ya? ¿Se acuerdan del cuarteto de Anscombe? Pero uno veía cómo se distribuían en el gráfico y son gráficos absolutamente distintos. ¿Ya? Eh, entonces, está nuestro gráfico, este otro gráfico del histograma, pero ggplot, entonces uno le pasaba esta función de ggplot. Yo en Discord le voy a dejar 2 videos, son relativamente largos, pero son bien prácticos para entender cómo funciona la librería ggplot, ¿ya? Eh, que recuerden que básicamente lo que uno hace es crear capas, ¿ya? Entonces uno crea una primera capa que es como el lienzo que está detrás, luego crea otra capa que son, por ejemplo, los ejes,
cuál es mi eje X, cuál es mi eje Y. Yo le quiero poner puntos o le quiero poner líneas a este gráfico, esa es otra capa. De pronto después quiero ponerle, no sé, un texto arriba de cada punto para identificarlo, le coloco eso, otra capa. Quiero que cambiar algunos, colocarle título y otras cosas, coloco otra capa que es de título. Entonces voy colocando como una especie, como si fuese de torta, voy colocando capas y que eso va haciendo cada vez más gordito, digamos, el, el gráfico, ¿ya? Entonces, pero lo básico es que uno crea entonces la función ggplot, le pasa la estética, que básicamente es pasarle el eje X y el eje Y, ¿sí? En este caso particular, no le estoy pasando el eje Y, porque el histograma no necesita eje Y, porque es el conteo del eje X, ¿cierto? Entonces no lo necesita. Para otro gráfico, sí lo necesita, ¿ya? Y para escribir el otro eje, si tuviese necesidad, como siempre, se coloca una coma y se especifica la otra variable que quiero graficar. Ya, lo voy a hacer en otro acá. En R por defecto vienen, cuando uno carga el programa, el lenguaje en sí, vienen dentro archivos como de datasets, de objetos para mirar. Uno de ellos que es súper clásico, que si se ponen a tutoriales o ven videos, lo van a ver a cada rato, se llama Iris, ¿ya? Que básicamente eh, son un dataset de 150 registros de flores, ¿ya? Eh, que hay tres especies, ¿ya? Setosa, versicolor y virgínica. Y hay 50 registros cada uno y lo que hace es mostrar datos del tamaño del sépalo, del largo, o sea, del ancho, del largo, del sépalo y del pétalo, ¿ya? Y así por registro, ¿ya? Entonces, si colocan iris solamente y colocan control enter o lo hacen en la consola con enter, les va a mostrar eso porque ya está como precargado en el sistema, no necesitan como descargarlo o no sé qué, ¿ya? Entonces uno puede ya empezar a trabajar con eso así directo. Este se ocupa como mucho de prueba nomás, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos este dato iris y lo que quiero hacer, por ejemplo, no, voy a hacer otra cosa. Voy a ocupar nuestra función unique. ¿Se acuerdan que vimos que lo que hacía esta función era buscar los datos únicos cuando es de texto o de factores? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, em, en este caso quiero mostrar los datos únicos de especies, pues si no supiera lo que es, entonces fíjese que acá abajo me dice que hay tres: setosa, versicolor y virgínica, ¿ya? Que son estos tres que yo les mencioné, ¿ya? Como va a empezar a entender ese dato, ¿ya? Pero hay otra cosa que yo podría hacer, que es iris, y vamos a hacer un gráfico muy simple, ¿ya? De hecho, vamos a hacer el primer gráfico que es más simple todavía. Hay una función que se llama plot. El plot es graficar, hacer un gráfico en inglés, ¿ya? Y lo que voy a hacer simplemente es pasarle mi objeto, ¿ya? Y, em, y no sé por qué no me sale. Espérame, no me salió. Ah, que debe ser que no lo he guardado. Déjeme guardar Si lo quieren guardar en alguna parte, em, ponen data iris y se crea el objeto, ¿ya? Ahí está. Entonces, si hacen eso, les va a mostrar este gráfico, que lo que hace es graficar todo simultáneamente, ¿ya? Entonces, este gráfico lo que muestra, ¿cómo se lee este gráfico? Lo que hace es colocar en eje X y en eje Y las variables que son numéricas, em,
y las va haciendo gráficos de puntos. Entonces, donde se unen esas dos, le coloca un puntito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está poniendo en el eje X el ancho del sépalo y acá en este, estoy viendo este, ¿ya? Entonces acá está poniendo el largo del sépalo. Y cada intersección es un puntito. ¿Sí? Se alcanza a ver, ¿sí? Y así por cada uno. Por ejemplo, acá, perdón, lo que está haciendo es el sepal width en el eje X y en el eje Y, este de acá, el largo del pétalo, ¿ya? ¿Esto para qué sirve en general? Cuando, si uno tiene muchos datos, la verdad sale una mezcolanza que uno no la entiende, pero cuando uno coloca plot y le pasa el dataset, eh, lo que uno puede buscar en forma más o menos rápida es cierta correlación o linealidad entre cosas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, ¿se alcanzan a fijar en estos dos? En este, bueno, que es el mismo, ¿no? Fíjense que eso parece ser como que sigue una línea, a diferencia de este de acá arriba que está como una mancha. Entonces, el largo del pétalo con el ancho del pétalo parece ser que tienen alguna relación lineal, ¿ya? Entonces uno podría pensar, estos dos se mueven juntos, y uno podría decir, quizás puedo sacar de ahí un modelo de relación lineal, un modelo lineal para entender cómo se comporta uno y el otro, ¿ya? Este quizás tiene, pero tiene otro acá, etcétera. Entonces, ese es un primer gráfico que uno puede hacer con eso. Pero yo puedo graficar solamente algunas cosas, el que yo quiera. Entonces, Iris, recuerden que es ggplot. Luego le paso en la estética, que son los ejes. ¿Ya? Entonces voy a graficar dos ejes. Por ejemplo, em, el largo del sépalo y el ancho del sépalo, ¿ya? Como eje X en primera instancia y eje Y en segunda instancia. Yo podría colocarlo así también, X igual a eso y igual a eso. También se puede hacer eso, ¿ya? Yo no lo pongo porque es poner cosas de más, ¿ya? Pero lo pueden colocar, no hay ningún problema, ¿ya? Y luego, a diferencia del resto de lo que hemos estado haciendo para como separar códigos, que habitualmente uno colocaba el pipe, dentro de ggplot, para unir estas capitas, uno utiliza el signo más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que uno ya, si hago esto nomás, voy a borrar este de acá, si corro eso, sin otra cosa, fíjense que me crea esto, me crea como el lienzo, ¿sí? El paño, ¿ya? Me muestra sin ningún punto, sin ningún gráfico, sin ninguna línea, me muestra los dos ejes que estoy haciendo. Abajo el sepal leg, porque está en primera instancia, y el sepal width, el ancho del sépalo, en eje Y. ¿Cierto? Estamos bien hasta ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer ahora es ponerle un gráfico de puntos, ¿ya? Porque parece ser razonable, dado este tipo de datos, donde no se los mostré mucho, pero está así. Entonces, está el sépalo, cada uno, y tiene unas medidas que está en milímetros, o en centímetros en realidad. ¿Ya? Entonces, lo que uno le coloca después son las geometrías. La geometría es toda esta cosa de ponerle un punto, hacer un gráfico de histograma, de línea, de boxplot, de 20.000. La verdad que muchas, todas estas que están acá. ¿Ya? Entonces, ahora en particular voy a ocupar uno que se llama, no, voy a ocupar otro que se llama jitter. ¿Ya? Y si coloco ese, me muestra los puntitos. ¿Se ven, cierto? ¿Ya? Lo que hace jitter también eventualmente lo podría hacer con point, geoPoint, que es colocarle un punto. ¿Ya? La diferencia entre jitter y point es que si utilizo point, los puntitos no se traslapan entre ellos. Me los coloca como cerquita, pero no encima. ¿Ya? Fíjense que cambia, ¿verdad? Ese es con el point y ese es con jitter. Fíjense que con jitter lo que hace es colocar el punto exacto
la intersección de los dos datos. Exacto, ahí. ¡Pum! Con la otra, me coloca un punto más o menos cercano, como que lo mueve. La cuestión es que calce, que no se quede encima de otro. Entonces, si tienen, eso va a depender de lo que quieran hacer. Si son 2 o 3 puntos sueltos, pueden usar 1 o 2, no pasa nada. Pero si tienes mucho y están sobrepuestos, la verdad es que posiblemente es mejor la opción de jitter, ¿ya? Ustedes pueden decir, ah, pero esto es muy bonito, pero los puntos son pequeñitos, como que no lo alcanzo a ver, ¿ya? Entonces, lo que pueden hacer es que dentro de esa geometría le pueden pasar, igual que como lo hemos hecho siempre, podemos hacer especificaciones, ¿ya? Y agregarle características, ¿ya? Por ejemplo, eh, recuerden que si están dentro y pinchan ahí y colocan el tab, les va a mostrar lo que pueden colocar dentro, ¿ya? Estadística, width y otras cosas más, ¿ya? En particular, lo que voy a hacer es ocupar size, ¿ya? Que es de tamaño, y le vamos a poner 1, ¿ya? Fíjense lo que va a pasar. ¿Cómo que se chico? ¿Se fijaron que es más chiquititos? Dicen, no, muy chiquitito, entonces vamos a poner uno más grande. Vamos a poner uno de 5. Y quedan gigantescos, ¿ya? Se alcanza a ver, ¿cierto? Entonces, habitualmente, si le pasan una geometría y cruzan size, lo que hacen es dejar chiquitito o más grande lo que están graficando, la línea o el punto o lo que estén puesto, ¿ya? También puede ser, no sé, 3,5 o 3,6. ¿Ya? Eso, ¿de qué depende? Depende de su buen gusto, ¿ya? No hay una regla, ¿ya? Es como ustedes vean que se ve bien y se entiende, ¿ya? Pero fíjense que acá lo voy a dejar un poco más grande solamente para extremar el ejemplo, para que se note. Fíjense que aquí hay unos puntos que están uno sobre otro, acá, o acá, o aquí. Y como están muy juntitos, como que uno pierde un poco dónde está. Entonces, a veces es bueno cuando uno tiene muchos puntos y quiere mostrarlo mejor, agregar algún nivel de transparencia de los puntitos, ¿ya? Y para eso se ocupa este argumento que es de alfa, lo que hace es darle transparencia y va desde 0 a 1, ¿ya? 0 es totalmente transparente y 1 es nada transparente, como un porcentaje, un índice, ¿ya? Entonces, si le pongo 0,6, por ejemplo, como que quiero que tenga 60% de transparencia, ¿ya? Y fíjense que los puntitos son más transparentes, se alcanza a notar, ¿cierto? Pero cuando el punto está sobre otro, se pone más oscuro porque está sobre el otro, ¿sí? Se nota, ¿cierto? Ahí fíjense acá. Donde hay más oscuros, hay más puntitos sobrepuestos, ¿sí? Pero ustedes dicen, ya, pero esos puntos así como grises no me gustan. Entonces podrían cambiarle el color, ¿ya? Y con eso ocupan el color, ¿ya? Y lo que sí, el color hay que pasárselo como un texto, como un carácter, ¿ya? Le pueden escribir el color así como escribirle, por ejemplo, red. Fíjense que RStudio tiene una función más o menos nueva. Esto no estaba antes, esto está más nuevo. Que se escribe en el color, se los muestra como una previsualización. ¿Se fijan, cierto? Em, pink. Vamos a poner el red solo para extremar el ejemplo. Entonces, fíjense que ahora está rojo, ¿ya? Ahora, el color se lo pueden pasar así, como el nombre del color, o bien pasarle una cosa que se llama valores hexagesimales. ¿Lo han escuchado eso alguna vez o no? De los colores, ¿sí? Eso sí. ¿No? ¿No les suena? Necesito opiniones. ¿Opiniones? No. Ya, muy bien. No, Ya, bien.
Ya mira, los colores se pueden llamar rojo, azul y verde, como que, ¿ya? Pero en general, cuando uno hace diseños, porque el rojo, ¿cuál es el rojo, digamos? Depende. El rojo para ti es distinto a mi rojo o al del de al lado, y si la otra persona es daltónica, es otro rojo, po, ¿ya? Entonces, esos valores ya sirven como para hacer cosas rápidas, pero en general no es bueno mantener eso porque además son colores que son en general feos. Eh, le voy a dejar el alfa en 1 para que se vea así como súper sólido. Entonces, fíjense que acá este color parece, no sé, porque tuviese sarampión este gráfico. Es feo el color, po, rojo. O el blue. Ah, igual hay otros colores, ¿eh? Yo estoy poniendo los más feos nomás. ¿Ya? Blue. Entonces, fíjense que este color es feito. ¿Ya? Son colores feitos en general, porque son muy densos, son como muy saturados. Entonces, hay una página que es bien linda y yo se la recomiendo. Claro, sí, pues las pinturas uno las crea y las crea no así como mézclame el rojo con el verde, sino que mézclame este código y estos códigos, los colores uno puede tenerlo como hexagesimal. Hay otra forma de tener códigos, que uno especifica el RGB, que es cuánto tiene de rojo, cuánto tiene de verde, cuánto tiene de azul, y eso da como un número y eso da una cosa. Pero acá, en nuestros efectos de programación de R y de ggplot, vamos a ocupar el hexagesimal. Entonces, hay una página muy linda que se la recomiendo, que se llama colors.co. Se lo voy a pasar en el chat. Yo lo ocupo todo el rato. ¿Ya? Entonces, lo que hace, hay varias, pero a mí me gusta esta por su simplicidad de uso y porque es fácil de encontrar lo que uno quiere. Entonces, lo que hace esto es mostrar paletas de colores. ¿Ya? Entonces, vamos acá a buscar, explorar. Entonces, acá aparecen algunas paletas que están como predefinidas. ¿Ya? Además, permite como hacer colores que sean, si uno tiene varias cosas, colores que sean como coherentes unos con otros. ¿Ya? Porque cuando uno es un gráfico, claro, una barra azul, una barra verde, una barra negra, una barra blanca, una cuestión extraña. ¿Ya? Entonces, el gráfico igual tiene que ser lindo para que el otro no solo tiene que entregar información valiosa, primero, que es súper importante, sino que tiene que ser un gráfico suficientemente bonito para que la persona lo mire y le haga sentido. ¿Ya? Entonces, tiene que ser con colores que combinen, que tengan cierta consistencia. Por ejemplo, si van a hacer un gráfico de degradados, por ejemplo, que sea mayor intensidad algo y menos intensidad otro, que tenga consistencia ese degradación, por ejemplo, ese degradé. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si me echan acá, pueden filtrar. Por ejemplo, yo voy a colocar colores rosaditos, ya pink. ¿Ya? Y aquí pueden elegir. Entonces, si se paran sobre estos, fíjense que aparece un número. Se alcanza a ver, ¿cierto? Ya, entonces, ese es el código hexagesimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar este de acá. Y si pinchan, se lo copian en su portapapeles del computador. ¿Ya? Entonces voy a volver a RStudio y donde yo tenía red, que es feo, lo que voy a hacer es colocarle un gatito, ¿ya? Y le paso el código hexagesimal que acabamos de ver. Y fíjense que toma el color que habíamos visto, ¿ya? Y si corre eso, lo muestra ahí y da eso, ¿sí? Entonces con eso pueden ir colocando distintas cositas, ¿vale? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Em, uno puede agregar otra geometría, Josefina. No, estamos bien. Ah, ya, perfecto. Ya, buena. Ya, entonces uno podría agregar eso de acá, pero uno podría agregarlo también en otra parte. Con esto termino porque
Después lo vamos a empezar a utilizar harto este tema y yo creo que ahí lo van a entender más en la medida que vayamos haciendo un tras uno. Este color que lo puse acá, fíjense que cuando especifico el color en la geometría, como lo tenía antes, acá, ahí, no, ahí, lo que hago es que me cambia todo, ¿cierto? Se fijan que todo es del color que le especifique, ¿ya? Pero de pronto, pareciera ser interesante quizás, eh, porque recuerden que nuestro dataset tenía algunas diferencias por especie. Una que se llama acetosa, versicolor y otra virgínica, ¿ya? Entonces, uno podría decir, oye, pero estos que están acá son, ¿de qué son? Son todos virgínicas, son todos acetosas, o sea, obviamente está mezclado, pero uno podría decir, ¿hay alguna relación entre esas cosas? ¿Hay alguna característica, algún patrón? Recuerde que parte del, o sea, una de las cosas principales del EDA, del análisis exploratorio de datos, es empezar a entender los datos y encontrar patrones o características que permiten, este grupo tiene esta cosa, este otro grupo tiene otras características, ¿ya? Entonces, mm, acá si uno ve este gráfico, uno dice, mira, acá como que hay algo, ¿se fijan, cierto? Que aquí hay como que estuviesen estos juntos y como que hay dos grupos, pareciera haber, como que uno para arriba y otro para abajo. Se cacha, ¿cierto? ¿O no? ¿Se entiende? Así como a simple vista uno dice como que hay un grupo para arriba y un grupo para abajo. Pero no lo sé a priori porque como los tengo todos del mismo color, no lo he especificado. Entonces lo que voy a hacer ahora es diferenciarlos por esa característica de especies. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que el color que lo tenía acá abajo, ¿se acuerdan que lo tenía acá? No lo voy a colocar dentro de mi línea de geometría, sino que lo voy a poner arriba, donde estoy especificando mis estéticas, acá. Dentro del estética, en realidad. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahí es color, lo mismo, pero en vez de colocarle eh, un color en específico, así como rojo, el color que habíamos visto rosadito, cosas así, lo que voy a especificar es que sea, pues, especies, que tome el color de la variable especies. Como eran tres, ¿sí? Debería mostrarme eso. Entonces, fíjense que se alcanza a notar, ¿cierto? Que me crea este otro gráfico donde está diferenciando, la cetosa la está poniendo rojas, versicolor la puso verde y la virgínica la puso media azulita, ¿sí? Entonces, este grupo que está acá arriba, fíjense que todo es rojo, por tanto todo es cetosa, y versicolor y virgínica están media juntas, pero la virgínica está, el largo del sépalo está, es como que es más largo que la otra. Como que no se diferencia mucho en lo otro, pero tiende a ser más largo. ¿Sí? Entonces, eso es una primera aproximación. Uno podría empezar a seguir a hacer otro tipo de análisis que lo vamos a seguir revisando. Pero esto es un primer acercamiento a utilizar los gráficos como parte del análisis exploratorio, ¿ya? Que estábamos utilizando. ¿Sí? Uno puede cambiar estos colores, ¿eh? Estos colores no me gustan y uno puede cambiarlos a lo que uno quiera, ¿ya? Pero quédense por ahora con esta otra función. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta lo que llevamos? ¿No? ¿Bien? Ya, todo bien. Todo bien por ahora porque probablemente mañana van a salir más dudas. Así que no atiendan en la cuestión. Ya, pero esto es así. Recuerden que esto hay que practicarlo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá. Y necesito que... sí, vamos a empezar a utilizar una función que no hemos utilizado hasta ahora, que es súper potente, que se llama group by, ¿ya? Que es de dplyr. Se los voy a dejar ahí para que la vayan mirando, porque es una de las funciones más potentes que existen en esta cosa, que se ocupa, en general, se ocupa en conjunto con esta, con Summarize.
¿ya? Que lo que permite es, se lo voy a pasar ahí por el chat. Por ejemplo, tenemos nuestra, esta solamente para ir terminando, tenemos nuestra datos, dejamos en la cámara para acá, perfecto. Tenemos nuestros datos, estos que estaban acá, ¿cierto? Y uno quiere decir, bueno, ya, y bueno, dime, por ejemplo, ¿cuánto es el promedio del largo del cépalo por tamaño de especie? ¿Ya? Entonces uno podría tomar el iris, hoy que escribo mal, vale, iris, ¿ya? Uno podría agruparlas, que es como una especie de tabla dinámica en Excel, ¿ya? Y la quiero agrupar por la especie, ¿ya? Entonces quiero que mi cálculo lo haga por especie, y para que me haga ese cálculo, le pongo la función summarize, que es como una especie de resumen de mi agrupación anterior, y lo que quiero hacer es sacar la media, el promedio, pongo lo que quiero crear, es como parecido al mutate, quiero crear una variable nueva que se llama media, que le quiero sacar el promedio, que el promedio en inglés es mean, ¿ya? Y le paso la variable que quiero sacar, que por ejemplo era sepanle, ¿sí? Entonces si hago eso, fíjense que aparece acá abajo, que me dice el promedio para el largo del cépalo es de 5,01, versículo 5,94 y Virginia 6,59. ¿Sí? Se cacha, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, entonces vamos a empezar a utilizar estas cosas porque con esto vamos a empezar a sacar ciertos análisis de resumen, ciertos datos de resumen o de tendencia central, medianas, promedios, intervalo de confianza, percentiles y una serie de otras cosas más. eh, y que hacer esta agrupación puede ser útil en muchos casos. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir para que estemos listos. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Estamos bien? He tratado de ir lo más lento posible para que vayan entendiendo el tema y no se sientan sobrepasadas. ¿Todo ok? Ya, perfecto. Ya, pues entonces nos vemos el miércoles. El miércoles entonces vamos a revisar esto con más. Esto está en el código, esa parte de summarize. Véanlo, corran el código, vean lo que les sale. Em, Así que, nada, pues, mírenlo con calma, revisen el video, yo lo voy a dejar colgado en el Discord y nos vemos el miércoles. Seguimos con este tema de las compras públicas. En una de esas encontramos alguna sorpresa, puede ser, en una de esas. Y cuídense, estudien, practiquen, fundamentalmente practiquen. Y si tienen dudas, recuerden ocupar ChatGPT para sus dudas y ocupar el Discord para también sus dudas. No se queden solamente con ChatGPT. ChatGPT se inventa cosas, recuérdenlo. Y nada, pues, que tengan bonita noche, bonita semana y nos vemos el miércoles en una nueva clase y seguimos con este tema de la programación y la ciencia de datos. Que estén muy bien. Chao, cuídense. Chao. Chao, Chao, chao. chao a todos. Chao.